buscar la percepción. Para empezar tengo que decir, les pongo a ustedes ante un ejemplo bellísimo de obra de arte, que es concretamente el famoso tríptico El Jardín de las Delicias. En este caso sería más bien El Jardín de las Delicias Terrenales, pero estos títulos han cambiado considerablemente de una época a otra. Realizado por Jerónimo el Bosco en 1503, más o menos. Bien, fíjense, aquí lo que hace el Bosco es, tiene una tabla central, un óleo central, que efectivamente recoge las delicias mundanas en una especie de tierra paradisiaca, cargada de simbolismo, de abstracción y de algo que casi anticipa la pintura de los surrealistas. Pero me interesan mucho también las laterales, por ejemplo, en la primera, en la que queda en el lado izquierdo, ahí se ve el paraíso terrenal, con Adán y Eva, Dios en el centro, que ya es una representación de tipo Jesús. Y en el otro extremo, en el derecho, ven ustedes otra tabla que hace referencia al infierno, a los males de la tierra, etcétera, etcétera. Lo que me interesa realmente de este tríptico es lo que vamos a ver a continuación. Aquí hay estos indicios de los que yo hablaba antes, toman un valor especial. El tríptico se puede cerrar. Fíjense bien que hay dos tablas laterales más pequeñas, exactamente a la mitad de la tabla central, y cuando se pliegan, cuando tapan todas las imágenes del tríptico, esas tablas que actúan como puertas del tríptico o quizás como ventanas, pues presentan esta esfera que ven ustedes aquí. Aquí vemos la Tierra en plano, con una atmósfera que rodea a la parte superior de la esfera y la parte de abajo que es ya propiamente sólida. Tenemos quiero señalar que esto es el propio Jerónimo el Bosco, cuando se cierra el tríptico, lo que queda en las puertas del tríptico. Y tengo otra imagen aquí, en la que se ve una representación que tiene similitud. La Tierra también, como la vemos ahí, es plana. Esto nos recuerda a los congresos de los terraplanistas de estos últimos tiempos. Y este hombre aventurero, científico, curioso, ha ido recorriendo el mundo hasta que finalmente ha sacado la cabeza fuera y ve la maquinaria que rige el funcionamiento de nuestro planeta, en este caso de nuestra esfera. La distinción entre esfera y globo es la que quiero remarcar ahora. Mientras que la esfera es fundamentalmente, concebimos el mundo como una planicie, sobre nuestras cabezas el cielo se compone de una atmósfera gaseosa que nos envuelve, en el globo nos percataremos después que es algo completamente sólido. Bien, esta distinción me interesa mucho para que ustedes entiendan exactamente la dimensión de cómo la visión del mundo ha cambiado drásticamente y sobre todo empezó con los grandes viajes y continuó porque la misma tecnología ofrece la posibilidad de que nos representemos el mundo de otra manera. Bien, la esfera es material gaseoso que está a partir de la propia superficie plana del suelo. Es decir, estamos en una gran planicie. Fíjense ustedes bien, si ahora, por ejemplo, estuviéramos en un llano y nos situáramos en un punto determinado y giráramos nuestro cuerpo y nuestra cabeza fuéramos rotando, lo que percibiríamos sería como una especie de plato a nuestro alrededor, como una especie de círculo a nuestro alrededor. Lo mismo pasaría si dirigimos la mirada hacia arriba y descubrimos esa masa gaseosa que pende sobre nuestras cabezas. Las nubes, el sol y por la noche las estrellas. Concebimos el mundo en clave de gas, una esfera de gas que cae sobre el propio mundo en el que vivimos. No piensen ustedes que esto es una extravagancia de las gentes de la Edad Media o que lo seguía siendo en la época del Renacimiento, cuando ya perfectamente desde la época de los griegos sabíamos que nuestro mundo era una esfera sólida flotando en el espacio. Luego verán ustedes la pertinencia que esto tiene.
Fíjense, por los viajes, por la capacidad de abstracción de los grandes pensadores y de los grandes geógrafos que en la época griega ya se dan y luego continúan en la época árabe, en un momento determinado ya se había inventado la geometría, pero la geometría, que la ven ustedes ahí representada como una diosa, ya no ve el mundo como una esfera, sino como un globo, como un objeto sólido que flota en el espacio. Y fíjense bien que como tal puede ser medido, contado, explorado, etcétera, etcétera. Puede ser manipulado porque en el fondo es un objeto que está más allá de nosotros. Nosotros comenzamos a cambiar estas imágenes con los grandes viajes, pero les pondré ante ustedes un ejemplo que puede ilustrar muy bien lo que digo. No hay persona que cuando hace un vuelo transatlántico en algún momento no haya sentido, no haya experimentado la sensación al mirar por la ventana del avión de que observa la curvatura de la Tierra. Esto nos indica que estamos sobrevolando un globo sólido con áreas, por supuesto, de agua y una atmósfera que envuelve totalmente ese globo. Si lo comparan ustedes con la visión anterior, que es de la Edad Media, pero que también lo encontramos, por ejemplo, en los esquimales y en tantas culturas, veremos que esta idea de globo ya conceptualiza un objeto externo a nosotros, contable, medible, y si yo diría si pudiera ser hasta pesable, y que está, y esto me interesa mucho, algo que ya empezamos a sacar de nosotros mismos y contemplarlo como un objeto más. Aquí tengo la transición que hemos vivido. Los esquimales o inuits o tantas culturas han vivido en el mundo de la esfera que ven ustedes en el lado izquierdo. Tenemos unos habitantes. Permítanme que use la terminología británica e inglesa porque me parece la más apropiada. Esos inhabitants son habitantes, quiere decir la traducción, son personas que viven sobre ese semicírculo que contemplamos cuando dirigimos nuestra mirada al horizonte. Y sobre todo, como yo decía antes, giramos nuestro cuerpo. Estamos rodeados por la esfera, la parte superior es pura atmósfera, y esta es la concepción que prima durante muchos años cuando se razona sobre el mundo, o cuando se vive el mundo, o cuando se experimenta el mundo. En el otro extremo, al otro lado, en el lado derecho, tenemos el globo, y ahí nosotros nos sentimos como inhabitants. Somos alguien que puede mirar desde fuera, en algún modo de representación, un objeto sólido que es el planeta sobre el que habitamos. En el caso de la esfera, el resultado de nuestra percepción es más bien directo y el resultado de nuestras acciones. En el caso del globo, esa acción y esa percepción está además mediada por tecnología. Bueno, por tecnología que puede estar referida a los viajes, pero también por tecnologías que hoy podemos manejar perfectamente en nuestros teléfonos móviles, en nuestras computadoras, etcétera, etcétera. Y podemos ver el mundo, por ejemplo, se me ocurre en el famoso Google Earth, vemos el planeta desde fuera. O contamos, por ejemplo, con los GPS que nos localizan en cada momento un punto distinto de ese mismo globo. En el fondo, quiero señalar con todo esto de que nuestra visión del mundo está extraordinariamente determinada por la situación en que adoptamos. Es decir, yo diría que hemos transitado históricamente de la esfera al globo, pero también tenemos que decir que de alguna manera seguimos viviendo en los dos lados. Esa transición se hizo gracias a un cambio epistemológico que vino por figuras como Alexander von Humboldt, Charles Darwin y tantos otros. Pero lo más interesante es que yo creo que la persona de hoy, el habitante de hoy del mundo, puede verlo a veces en esa percepción directa de las cosas y otras veces mediada y concebir ese mundo o representárselo como un objeto sólido externo.